reflejado en distintas obras. La antropología en México ha ido cambiando de edades a partir de sus reflexiones diferenciadas en cuanto a la cultura, a las identidades y al modo de comprender su relación entre los sujetos y los colectivos. De tal manera que nos vamos acercando hacia finales del siglo pasado y nuestro país ve toda una gama amplia y diferenciada de estudios culturales pensados desde distintas preguntas, vinculados desde distintas formas y aproximaciones metodológicas y sobre todo desde distintos abordajes, donde ya no solamente se utilizan los distintos elementos teóricos provenientes de un paisaje anglosajón que durante muchísimo tiempo estuvieron permeando a la antropología mexicana, sino también vamos viendo incorporaciones muy particulares de antropologías como la francesa, antropologías también provenientes de otros países de América Latina y que a partir de ahí vamos observando la fusión de una argamasa muy particular. De tal manera que, como lo citaba Gilberto Jiménez en este interesante texto sobre la investigación sociocultural en nuestro país, en México comenzaron a proliferar los trabajos descriptivos en relación a distintas problemáticas, distintas formas de adjetivación de la cultura, así como también distintos paradigmas en cuanto a la praxis de elementos vinculantes hacia identidades sociales. Sin embargo, para Gilberto Jiménez esta cualidad, esta aproximación descriptiva tiene necesariamente que venir de la mano de una inminente profundización y obviamente una teorización alrededor de la cultura. Uno de los trabajos que considera Gilberto Jiménez importante de remarcar en este final del siglo pasado tiene que ver con este texto, este maravilloso ensayo que el día de hoy vamos a reflexionar, que es de Roger Bartra. La jaula de la melancolía, que se publica en 1987, es un brillante ensayo que nos muestra una forma totalmente sui generis de hacer antropología. Como lo hemos podido observar, los trabajos que se estaban fraguando, por ejemplo, por Néstor García Canclini, también hacia finales de los 80. Por otro lado, aquellos trabajos emblemáticos desde la corriente de pensamiento crítico, encabezada por Ángel Palerm, Guillermo Bonfil, Rodolfo Stavenhagen, estaban marcando una línea muy definitoria en cuanto a las maneras de comprender la antropología y su aplicación. Sin lugar a dudas, Roger Bartra en 1987, con este maravilloso ensayo, toma por asalto los distintos cánones y status quo de hacer antropología. Para comenzar, establece dentro de su objeto de estudio algo que no se imagina la antropología como parte de sus propios abordajes. Y este es comprender la identidad de los mexicanos. Menudo objetivo de investigación, puesto que durante décadas lo que hemos observado es que la antropología buscaba definir objetivos de investigación inscritos dentro de contextos pequeños, de contextos aislados, de contextos, en el caso de México, rurales, donde los individuos se contasen en cientos y prácticamente en miles, en sus incipientes miles. Pero ahora Roger Bartra estaba saltando hacia la necesidad de cómo desde un relato antropológico se podía abrevar hacia las distintas reflexiones que habían hecho filósofos, escritores, sociólogos y artistas en general en relación con este maravilloso tema de estudio. Como lo podemos imaginar, ¿qué son los mexicanos? ¿Cómo se construyen? ¿Cuál es esa identidad? Sigue y seguirá siendo uno de los temas por antonomasia desde las ciencias sociales y las humanidades que se mantendrá constante y permanente y sobre todo contemporáneo a las necesidades de cualquier época.
A partir de su análisis que hace Roger Bartra en este maravilloso trabajo, también modifica la estrategia metodológica para poder abrevar y poder ir encaminando sus premisas y reflexiones. Podría hacer trabajo de campo en todas las regiones de ese México, podría llegar a hacer entrevistas, podría generar ese estar ahí que durante muchas décadas le dio esta identidad a la antropología, y además ahora poderse inscribir en contextos urbanizados que ya no solamente se contaban por miles, sino también por millones. Esa fue una estrategia muy interesante que afrontó Roger Bartra para tratar de escapar de las posiciones esencialistas o funcionalistas que durante décadas habían caracterizado estas definiciones en relación a lo mexicano. Su estrategia fue analizar distintos pensadores que habían reflexionado, descrito, filosofado sobre los elementos indispensables de la identidad de los mexicanos, y a partir de ahí hacer un relato en clave cultural, tratando desde la dimensión de la cultura vincular elementos históricos, elementos políticos, elementos económicos, elementos psicológicos y elementos desde la reflexión crítica de la literatura y el pensamiento filosófico. De tal manera que ese cambio de estrategia le da una gran posibilidad a Roger Bartra de establecer desde la jaula de la melancolía un relato fresco, innovador y sobre todo bastante posible de generar un relato ambicioso de lo que es la identidad de los mexicanos desde la dimensión de la cultura. Quiero procurar la reflexión sobre la forma en la cual la cultura moderna crea o inventa su propio paraíso perdido. Quiero explicarme la manera en la cual la sociedad industrial capitalista busca insistentemente un estrato místico donde se supone que perdieron la inocencia primitiva y el orden original. Quiero destacar un proceso mediante el cual se inventa un Edén mítico indispensable, no solo para alimentar los sentimientos de culpa ocasionados por su destrucción, sino también para trazar el perfil de la nacionalidad cohesionadora y convulsionada por la veloz llegada de la modernidad. Estos son los minúsculos objetivos que tiene Roger Bartra para la explicación de la identidad de lo mexicano. Y lo hace en términos estratégicos a partir de 6 pequeños apartados que desbordan su originalidad y sobre todo su capacidad en términos descriptivos, analíticos, reflexivos y obviamente literarios. En el apartado relacionado con el Edén subvertido, podemos observar cómo Roger Bartra nos explica este sentimiento de pérdida en el cual se forja ese fatos nostálgico de la identidad de los mexicanos. A partir de esta salida, de esta expulsión, de esa pérdida, de ese pasado mitológico, de ese pasado, de ese paraíso onírico que era México antes de la llegada de los españoles, y que justo en ese momento esta imagen bucólica se vio mancillada por la pérdida de esa inocencia. Una de las reflexiones persistentes en los trabajos de Roger Bartra va a ser esta lógica, este choque entre lo salvaje y lo civilizado. En este proceso, cuando reflexiona ese Edén subvertido, nos habla de cómo el salvaje era también un bárbaro, un sujeto feroz, pero al mismo tiempo gozaba del privilegio de la inocencia, del privilegio de la bonomía, del privilegio de la felicidad, del privilegio de la no corrupción propio de un ser limpio y originario. Sin embargo, la modernidad, este primer choque de la modernidad proveniente de la colonia, arrasó con esa inocencia
y además la expulsó de esa noción paradisíaca que teníamos en estas épocas prehispánicas y que a partir de ahí, durante décadas, se erigió esta nostalgia hacia el pasado, asumiendo que todo pasado sería mejor que los caóticos presentes. Y en la identidad de ese México rural, colmado por campesinos e indígenas, explica Roger Bartra, encontramos a esos personajes ultrajados por los discursos provenientes de Occidente, de lo moderno, del progreso. A esos discursos que desde los ámbitos civilizatorios expropiaron, violaron y sojuzgaron a este espíritu bárbaro, valeroso, pero al mismo tiempo inocente. De tal manera que para Roger Bartra, en este de su vertido, es parte del mito de origen en el cual los mexicanos ubicamos esa búsqueda del regreso al pasado. El luto primordial para Roger Bartra se inscribe de manera inmediata y directa en la identidad de los mexicanos vinculada con el espíritu rural y campesino. Es el luto primordial que se va perdiendo progresivamente frente a los avatares nacionales, políticos y económicos de nuestro territorio, donde los campesinos y las sociedades rurales van progresivamente perdiendo la noción de su lugar en cuanto a la forja y la confección de una patria. De tal manera que este luto primordial es explicado por aquellos distintos sucesos que acontecen en las sociedades campesinas. Estas sociedades muchas veces caracterizadas y adjetivadas desde la bravura, el valor, los sentimientos, la cooperación, los sentimientos de igualdad, los sentimientos de bonomía y al mismo tiempo del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación, aparecen como mancillados cuando emerge ese México que empieza a escribir su historia desde el asfalto, desde los edificios, desde las conexiones de los vehículos y desde las ciudades en este afán de modernidad. Desde ahí, ese lugar de los campesinos entonces aparece ya como una suerte de resabio, una suerte de refugio hacia el atraso, una suerte de negación hacia esta posibilidad de desarrollo, esta posibilidad de futuro, que el sector rural aparece como lastre, como ancla que no deja avanzar al resto de la sociedad. De tal manera que en el espíritu de el análisis de distintos filósofos y pensadores aparece la lógica de la nostalgia como no solamente un conjunto de sentimientos abigarrados, de pérdida, de melancolía, también de soledad, sino al mismo tiempo de bravura, de violencia, de venganza que van teniendo los mexicanos y especialmente en ese sector por haber estado dentro de la escala social en ciertos rangos y jerarquías y progresivamente al verse desdibujada por el crecimiento de otro proyecto civilizatorio. Para filósofos como Samuel Ramos, Emilio Uranga, esta sensación de aflicción, de melancolía, de violencia, hace observar a estas identidades del sector rural como cicatrices, como esas viejas heridas que no terminan de sanar, pero que se vuelven permanentes, y que cuando observan cierto tipo de violación, enajenación sobre posibles derechos u oportunidades colectivas, vuelve otra vez a causar daño. Es a partir que en las transformaciones del paisaje, de lo rural a lo citadino, ese personaje va generando cierto tipo de mutaciones, desde el indígena al campesino mestizo hasta llegar a este personaje asociado con la literatura de la colonia, vinculado con el pelado,
con aquel que puede manejar cierto tipo de códigos culturales y poder asistir de una manera a veces confrontativa mediante la ironía, mediante la burla, mediante la ficción, a los dominios del orden, pero sin transformar las condiciones estructurales de sus modos de vida. De tal manera que ese campesino, al encontrar las posibilidades mieles del progreso en la ciudad, se encuentra también desterrado, despojado y vilipendiado de su conjunto de conocimientos, saberes y prácticas, de la filosofía de sus ancestros y de las cosmovisiones originarias a sus terruños. De tal manera que la ciudad le despoja de esa riqueza pretérita, pero no le entrega ni tampoco le otorga la modernidad prometida. Es de tal manera que en estos sentimientos de aflicción, de liminalidad, de no poder ser lo que se pretende, el campesino, el pelado, el bárbaro, comienza entonces a convertirse en parte de una pululación de individuos que frente a esta clase de complejos siempre encuentran en la negación del orden y la autoridad uno de sus principales objetos privilegiados de venganza. Para Roger Bartra poder reflexionar esta sensación identitaria de melancolía lo llevará a brevar a distintos caminos. Uno de ellos es ir explorando la melancolía como una representación integral de un proceso de estados anímicos, de sentimientos, de formas racionales e irracionales de comportamiento, que además están asociados, como lo diría Octavio Paz, a la soledad, o como lo diría Samuel Ramos, para caracterizar a la identidad del mexicano, a la inferioridad. Y desde este punto de vista comienza a producir toda una serie de reflexiones analíticas para mostrar una noción cada vez más integrada, más procesualista a lo largo de la transformación del tiempo y sobre todo donde podemos encontrar cómo cierto tipo de debates le han brindado características muy particulares a los mexicanos. Según Samuel Ramos, una de las características inevitables para comprender la identidad de los mexicanos es su complejo de inferioridad. Ese complejo de inferioridad que dice Samuel Ramos que mete en una disyuntiva a los mexicanos entre ser y no poder ser, entre querer y no poder lograrlo. Esa negación de lo que se es y ese espíritu airoso, vanguardista, para tratar de abrevarse de cualquier noción cultural o social que signifique progreso, es parte de esa identidad que subyace de manera estructural en el pensamiento de los mexicanos. De tal manera que, como lo diría justo Guillermo Bonfil, esa polémica, ese conflicto y ese dilema constante entre ese México profundo y ese México imaginario se vuelve nuevamente presente. Y aquí, desde esta explicación de la melancolía, de la inferioridad, de la soledad y también del valemadrismo, así como de la violencia, formará parte de ese estado irrefrenable de los mexicanos en busca de sus propias lógicas de salvajismo y de civilización. Dice Roger Bartra que la revolución es un espectáculo impresionante para la intelectualidad. De manera extraña, aquellos seres que parecían destinados a vivir con la cabeza agachada se rebelan y se transforman. En el fondo de los pozos del alma mexicana no solo hay tristeza, hay también un potencial insospechado de violencia. No debe de sorprender a nadie
que el campesino sumiso se levante como zapatista revolucionario y que el progreso lo transforme en un hombre nuevo, en el proletario que aparecería como el héroe de la modernidad. Como lo hemos estado observando a lo largo de las últimas reflexiones, en América Latina, donde la modernidad no acaba por llegar y la tradición no acaba por irse, aquellas identidades históricas, ancestrales, originarias, de contextos rurales, establecieron una yuxtaposición de dilemas culturales en relación a sus transformaciones de sus modos de vida y de sus cotidianidades con el crecimiento desbocado de las ciudades. Esas ciudades, como lo hemos señalado, con la oferta del progreso, del dinero, del bienestar, del Estado, de las instituciones, así como también creada a partir del despojo, del contexto rural, de su fragmentación, de su olvido y de ese agravio en el sentido moral, donde se fue construyendo una noción primitiva y salvaje a todo aquello que no habitara en estos contextos urbanícolas. Es interesante cómo lo vamos observando, que desde este punto de vista, la metamorfosis hacia la metamorfosis es un fragmento donde Roger Bartra dice y habla de cómo estas identidades colectivas se van modificando hacia destinos insospechados. Este campesino que ahora tiene en la ciudad la esperanza de ser proletariado y que otrora era el lépero, era el pelado y que en la ciudad se convierte en el pachuco, en aquel llegado a estos contextos en las marginalidades y que puede jugar de manera confrontativa con distintos códigos culturales. Sin embargo, esa modernidad, dice Roger Bartra, solo ha mordido la carne y terminado de mancillar aquellos valores que aún se conservaban como identidades puras, como identidades originarias y sobre todo valorizadas desde su punto de vista de la inocencia. Es desde ahí que nos lleva hacia comprender cómo estas almas se fueron incinerando. Las almas quemadas establece una necesidad de una nueva mitología donde se justifiquen estos actos irracionales en los cuales la violencia, la nostalgia, la pérdida, la liberación, los sentimientos arraigados de odio, de venganza, tendrán siempre, bajo el auspicio de la desigualdad y de la injusticia, un modo de hacer transformar a los mexicanos desde una negación de sus orígenes rurales, ahora hacia una negación de sus actos nacionalistas, buscando ahora fuera de este contexto mexicano una búsqueda incansable de modernidad, ya sea en sociedades anglosajonas, europeas, que viven y sobre todo que se inscriben desde estos imaginarios como las puntas de una nueva civilización construida en tonos globales. No podemos olvidar que esta obra se escribió en 1980 y algo. En 1987 se publicó y obviamente tiempo atrás Roger Bartra estuvo elaborando sus reflexiones y sus manuscritos. Sin embargo, podemos observar con muchísima claridad lo pertinente que es su trabajo, especialmente cuando dice que el mexicano contemporáneo se convierte en un maestro de las fintas y de los albures. Se vuelve un ser torcido, evasivo, indirecto, y que es dominado específicamente por las circunstancias. Y es un experto en dar rodeos, ilusiones, despilfarros, retorcimientos,
y que establece en la ficción la contradicción, sus modos en los cuales atiende o desatiende el conflicto, los dilemas y la autoridad. Encuentra en un personaje como Cantinflas una representación paradigmática de ese mexicano de la década de los 60, de los 80, de los 70, que va jugando con el orden, con el status quo, y que siempre va saliendo adelante desde su picardía y precariedad. Y sin embargo, sus condiciones estructurales nunca cambian. Mantiene siempre esta relación de subordinación. Es este el personaje que dice Roger Bartra que se fragua ya en un tenor moderno, contemporáneo de la ciudad. Un mexicano que adolece ya de un territorio y de su tierra, y que sin embargo es rico en aspiraciones, es rico en negaciones y sobre todo es rico en una melancolía violenta que además se recrudece desde la marginalidad y se reproduce una y otra vez en todas las relaciones que puede generar con otros individuos. Para nosotros, La jaula de la melancolía representa el día de hoy una obra indispensable para poder no solamente repensarnos como mexicanos y mexicanas, sino también para observar cómo la identidad nuestra se ha ido transformando desde puntos de vista globales, desde experiencias virtuales y también desde modos tristemente cada vez más violentos de hacer cultura.